Bueno, continuamos, hermana Zoraida, espero haber dado respuesta a tu interrogante. Continuamos con otra pregunta de nuestro hermano Wilman Cera. En otra pregunta dice: saludo pastor, mi pregunta es con relación al libro de Zacarías, capítulo 4, verso 12 hasta el verso 14. Zacarías, el capítulo 4, versículo 12 hasta el verso 14. ¿Por qué hablan de dos ungidos? Gracias. ¿Qué dice? Zacarías capítulo 4, versículo 12 al 14. E insistí, ¿qué simbolizan las dos ramas de olivo que están al lado de los dos canales de oro que vierten de sí un aceite dorado? Y me contestó, ¿acaso no sabes qué simbolizan estas cosas? Y dije, no, Señor mío. Respondió, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Bueno, aquí pregunta nuestro hermano Wilman Cera, ¿quiénes son los dos ungidos que aparecen aquí? Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que esta profecía dada a Zacarías fue entregada para el tiempo del fin. Es una profecía escatológica. ¿Por qué? Porque está dada para el tiempo del fin, posiblemente antes de la manifestación del Hijo del Hombre en la tierra, posiblemente antes de esa manifestación visible. Se dará esta profecía de los dos ungidos. Hay varias posturas al respecto, hermano Wilman y el resto de los amigos que nos escuchan, hay varias posturas al respecto, pero basándonos solamente, exclusivamente en lo que tenemos escrito en la Biblia, en lo que podemos dar fe de lo que dice la Escritura, hay una característica de los dos ungidos y es que la que leímos la última. ¿Cuál es? ¿Estos ungidos quiénes son? Estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. En el contexto, cuando miramos el contexto profético, no está hablando simplemente de dos seres vivientes, sino que está hablando de personajes que son eternos, porque están delante del Dios de toda la tierra. Son ungidos de Dios, Dios los ungió y están delante de Él. Es como cuando la Escritura habla de los serafines, dicen que están delante del trono, y los 24 ancianos que están delante del trono son visiones y son profecías o son palabras, revelaciones de personajes que viven en la eternidad y que son ungidos de parte del Señor. Cuando miramos en Apocalipsis, la Escritura habla de dos testigos. Allí en el contexto o en la referencia cruzada, ahí desde Zacarías nos lleva a Apocalipsis, y en Apocalipsis nos hablan de dos testigos. Los dos olivos. O los dos olivos, sí, por favor. Apocalipsis capítulo 11. Sí, Apocalipsis capítulo 11. ¿Qué dice? El verso 4 o desde el 1. 4. Vamos al grano enseguida. Estos son los dos olivos y los dos candelabros que están en pie delante del Señor de toda la tierra. El verso 3 dice, y daré a mis dos testigos y profetizarán durante 1260 días vestidos de tela de saco. Ok, entonces esta revelación o esta ampliación de la visión de Zacarías que aparece en Apocalipsis se está refiriendo a dos candelabros que son dos testigos, son dos olivos y son dos candelabros de oro que están delante del Señor de toda la tierra. Hay una particularidad, y es que el candelabro de oro bíblicamente representa el pueblo de Dios, representa la iglesia de Israel. Por eso cuando vemos que Dios le dice a Moisés que labre a martillo un candelabro de oro de 7 brazos con una caña central en el medio, se refiere realmente, y el misterio de los candelabros es el pueblo o la iglesia judía, la iglesia de Israel. Y por eso en Apocalipsis capítulo 1 dice que el Señor tiene las 7 estrellas en su diestra y los 7 candeleros que se mueven en medio de los 7 candeleros. Y dice, ¿no conoces el misterio de los 7 candeleros? Los 7 candeleros son las 7 iglesias, y se refiere entonces a la iglesia de Israel. Los candeleros de oro en la Biblia se refieren de manera enfática y específica a la iglesia judía, a los judíos del viejo pacto, a ese pacto que Dios hizo con ellos
y que los quiso representar como un candelabro de oro. Ahora, aquí en Apocalipsis aparecen dos candelabros de oro porque el número 2 significa testimonio, no significa dos realmente que hayan dos personas, sino que significa testimonio. Y es precisamente porque sobre la iglesia de Israel, no la iglesia de Cristo, la iglesia de Cristo ya habrá sido tomada o estará con el Señor en las bodas del Cordero, ahí en las nubes, recibiendo al Señor en el aire, mientras que el Espíritu Santo viene, como dice la Escritura, y escoge de las 12 tribus un puñado de hombres, 12,000 de cada tribu, para que sean sus testigos. Entonces, esta manifestación profética, porque apunta a una manifestación profética sin precedentes, para que este pueblo, estos elegidos de Dios, hagan y tengan la facultad de ejecutar prodigios, de ejecutar señales en los cielos y en la tierra, para que como profetas se muevan en medio de la persecución y del juicio que habrá en toda la tierra durante el tiempo de la gran tribulación. Entonces, ¿quiere decir esto que los dos testigos son los judíos? No quiere decir eso, porque los dos testigos representan, como dice Zacarías y como reitera Apocalipsis, los dos ungidos que están delante del Dios de toda la tierra. Entonces, ¿quiénes son estos dos ungidos? Pues ahora no tengo tiempo para entrar en detalles y explicar las implicaciones de cada verso y de cada palabra, pero sí les puedo decir que estos dos ungidos bíblicamente están representados por la palabra de Dios, o que es la palabra del pacto, que es un testigo, y el segundo testigo, que es el mismo Espíritu de Dios, que junto con la palabra hacen la manifestación palpable y vívida del Señor en la tierra. Por eso dice, enviaste tu palabra y los creaste y diste tu espíritu y formaste vida. Entonces estos dos elementos, o estas dos fuerzas, digámoslo así, o estos dos entes, siempre han estado delante de Dios. Por eso el Señor dice, por dos cosas por las cuales es imposible que Dios mienta: por su palabra y por Él mismo. Es decir, por lo que Él dice y por su esencia espiritual. Por dos cosas por las cuales es imposible que Dios mienta, interpuso juramento, dice la Biblia. Entonces, en ese contexto podemos entender que los dos testigos son el mismo Espíritu de Dios, el mismo Dios, y su misma palabra son los que atestiguarán en contra de esta humanidad, y son los que, por eso entra en lo que dice Jesús: yo no juzgaré, sino la palabra que os he dado, esa palabra los juzgará en el día de la ira del Señor, en el día venidero, el día del juicio serán juzgados, porque son los dos testigos, son los que señalarán y acusarán a la humanidad no arrepentida, y son los que acusarán al pueblo judío que no quiso arrepentirse y creer en el Señor. Entonces, estos dos testigos, que siempre están delante del Dios de toda la tierra, en una manifestación maravillosa de esta literatura fractaria que aparece en la Biblia, en donde el mismo personaje aparece con varias facetas. En esta literatura fractaria el Señor muestra su espíritu y su palabra como dos personajes ungidos delante de Él, que serán los testigos en el día de la ira de Dios cuando venga sobre la tierra. Y utilizará la palabra y su espíritu, entrarán de manera sobrenatural en 144,000 personas de Israel, para que ellos ejecuten, como lo hizo Moisés, por su espíritu y por la palabra en su boca, ejecuten los juicios de Dios. Pero los dos testigos son estos, y lógicamente van a tener esa presentación, esta materialización muy posible a través de los hijos de Israel, a través de los judíos que sean escogidos por Dios, o que ya han sido escogidos por Dios para este fin. Finalmente, en Apocalipsis dice que estos testigos serán muertos. Lógicamente, Dios no puede morir, la palabra no puede morir, pero se refiere entonces a los portadores de la palabra y a los portadores del mensaje. Son los que serán destruidos y serán muertos al final de la gran tribulación, porque antes de ese final, dice la Escritura que Dios les dará siempre para que venzan al anticristo, pero al final el anticristo los vencerá y los matará. Pero dice la Escritura que el tercer día después de haber muerto, el día que los cielos se abran y escuchen la venida visible y vea, suceda la parucia del Señor visible en la tierra, estos testigos serán resucitados en la plaza de Jerusalén a los ojos de todos. Por eso que los testigos morirán en Jerusalén, porque son judíos, efectivamente. Eso se dará en el tiempo cuando toda la cosecha de Israel regrese a su país,
como está escrito que Él los recogerá a los escogidos de Él, a sus escogidos, que es Israel, los recogerá de los 4 puntos de la tierra y los reunirá nuevamente en Israel, en Jerusalén. Cuando eso suceda, iglesia, atentos, porque cuando Israel regrese, estará todo servido para que la trompeta final suene y el Señor venga a la tierra.